del senador Aarón Irizar, de la senadora Beristain, del senador Ismael Hernández, senadores Torres Graciano, Francisco Domínguez, Mariana Gómez del Campo, Roberto Gil, Gabriela Cuevas, Isidro Pedraza, Aarón, Benjamín Robles, Zoé Robledo, Lorena Cuellar. ya. Le pido a la Secretaría tome nota de todos los senadores que se suman a este punto de acuerdo. Tiene la palabra el senador Aarón Irizar López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones constitucionales. Con su venia, señor presidente, señoras y señores senadores de la República, presento el día de hoy ante ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto con el que se propone desaparecer la figura del arraigo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derogando con ello el párrafo octavo del artículo 16. El arraigo en la legislación actual se le considera como una medida precautoria excepcional dictada por el juzgador a petición de parte cuando hubiese temor de que se ausente o oculte la persona contra la quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Dicha figura jurídica tiene como finalidad el impedir al arraigado abandone el lugar del juicio. Por ello, el arraigo en materia penal es considerado como la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso. Para todos es conocido que el arraigo está en franca oposición al principio de presunción de inocencia, en virtud de que aquel limita el tránsito y la libertad personal, ya que la provisión hecha a una persona de no abandonar un inmueble en particular causa una afectación en el ámbito de acción y de libre circulación del ciudadano. Por lo anterior, resulta contrario al principio de presunción de inocencia y es nuestra obligación como legisladores federales el tratar de poner solución a este problema que no tan solo tiene carácter social, sino también jurídico, ya que la figura del arraigo transgrede los derechos humanos básicos consagrados en nuestra Carta Magna. El arraigo es una figura jurídica que tiene su inclusión en nuestra legislación penal no hace mucho tiempo, ya que fue en 1984 cuando se introdujo en el Código de Procedimientos Penales y en aquel entonces tenía un uso excepcional. Sin embargo, a partir del año 2000, la figura empezó a evolucionar, pero no fue sino hasta el año 2008 cuando su utilización se volvió una de las técnicas de investigación criminal más recurridas en nuestro país, lo cual tuvo su origen en la mezcla de dos sistemas, el sistema de justicia penal y el de seguridad pública, en el cual el primero se convirtió en una herramienta del segundo, en donde se flexibilizan las garantías judiciales de las personas, colocándolas en un limbo jurídico en el que no son considerados ni indiciados ni tampoco inculpados. Y como lo sabemos, en la mayoría de los casos desconocen a la persona que los está acosando bajo la figura también muy polémica como es el caso de los testigos protegidos. Además de lo mencionado, tenemos que el arraigo en la actualidad se ubica en el ámbito de las denominadas medidas precautorias que viola flagrantemente los derechos humanos, debido, entre otras razones, por la falta de control respecto a la legalidad del detenido, la inexistencia de estándares probatorios para su puesta en práctica, la inexistencia de criterios de proporcionalidad en la fijación de plazos de dicha medida precautoria, entre otros aspectos, pero todos en su conjunto transgreden las garantías
individuales, transgreden los derechos de los mexicanos. Por eso el arraigo no debe de seguir en nuestro país. El arraigo ha sido usado reiteradamente de manera desproporcionada y a menudo en contra de los más vulnerables para el ejercicio de su defensa por razones económicas. De ahí la importancia de la presente iniciativa, cuyo objetivo se centra fundamentalmente en la derogación de la disposición constitucional que desde su creación se traduce en la flagrante violación de los derechos de los imputados, como ya se ha mencionado. Por todo lo manifiesto, compañeras y compañeros, los invito a que en esta ocasión se manifiesten abiertamente para desaparecer esta figura del derecho procesal penal mexicano. Sostengo lo anterior compartiendo con ustedes datos aterradores que dejo para su reflexión. 1. Las Naciones Unidas refiere que en los últimos 6 años el arraigo ha sido utilizado de manera indiscriminada y excesiva por la PGR, ya que tenemos de los últimos 4,000 personas arraigadas, solamente se han logrado consignar el 3%. El 96.7% no hubo pruebas suficientes para probar su culpabilidad. Señor presidente, ojalá y que esta iniciativa llegue a movilizar y sensibilizar el ánimo de las senadoras y los senadores de la República para desaparecer esta práctica lesiva de los derechos humanos de los mexicanos. Muchas gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. Les informo ahora que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrito su asunto solo deben hacer